Hey, ¿bien o no? Quiero empezar este video haciendo una pregunta sobre una situación hipotética. Supongamos que hay una estudiante del Chocó, llamémosle Carla. Es una estudiante de 11 que saca un puntaje en el ICFES de 320 puntos sobre 500. Hay otra estudiante acá en Bogotá de un colegio privado que saca, digamos, 330 puntos sobre 500, ligeramente superior a Carla. El gobierno por alguna razón ha tomado la decisión de que Carla, por ser una estudiante afrodescendiente del Chocó, y a todos los estudiantes del Chocó, se les baja el puntaje de corte para poder acceder a la educación superior, y de esta forma ella logra entrar a la Universidad Nacional. Pero María Paula, a pesar de que tuvo el puntaje ligeramente superior, se quedó sin cupo en esta universidad. Mi pregunta es, ¿cree usted que esto está bien? ¿Que esto es justo? Y de esta forma es que a mí me gustaría abarcar este tema que está haciendo revuelo mundialmente, y es el tema del racismo. Y ustedes se preguntarán, ¿quién soy yo para venir a hablar de racismo? Si no soy ni antropólogo, ni sociólogo, ni tengo nada que ver con las ciencias humanas, y mucho menos soy negro. Yo solo soy un ingeniero y productor musical, pero sí que me llaman la atención estos temas, y yo creo que por eso es que estoy haciendo esto, porque realmente me parece importante hablar de lo que está pasando hoy en día y de lo que está pasando a nuestro alrededor, y ver de qué forma desde mi posición puedo aportar como individuo a la solución, y podemos aportar todos como sociedad. Desde la noticia de la muerte de George Floyd se ha desatado una oleada de protestas e indignación en todo el mundo. Y están protestando de todas las formas posibles. Ayer, por ejemplo, algunas personas ponían en su Instagram imágenes negras. Y ante esa oleada de cuadros negros que yo vi, estuve a punto de hacerlo también, pero dije, esta no es mi forma de protestar. Y no estoy diciendo que esa forma no sea válida, porque de alguna u otra forma me hizo reflexionar, y por eso estoy haciendo este video. Y este video puede ser mi forma de protestar, y no solo protestar, sino de empezar a dialogar al respecto, de hablar del problema, de enterarnos y plantear soluciones, hacer algo. Quiero empezar a hablar del racismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues de alguna u otra forma fue la muerte de George Floyd lo que hizo que el mundo se despertara ante un problema que lleva siglos y que toda la gente ha ignorado de alguna u otra forma. Además, quiero decirles que esto fue una pequeña investigación que hice, pero bueno, fue la primera información que adquirí, que encontré, que me llegó y que quiero compartir con ustedes. El racismo en Estados Unidos es complejo. Si nosotros analizamos la riqueza media de las familias blancas en Estados Unidos y miramos la riqueza media de las familias negras, vamos a encontrar una gran brecha. Si cogemos los ahorros y los bienes de todas las familias blancas en Estados Unidos y les restamos las deudas y hacemos el promedio de todo esto, vamos a encontrar que las familias blancas en Estados Unidos les queda una riqueza media de $171,000, alrededor de 620 millones de pesos. Y si hacemos la misma operación con todas las familias negras en Estados Unidos, vamos a encontrar que esta riqueza llega solo a $17,600, una décima parte de lo que tienen la población blanca. Y la pregunta ante esto es ¿por qué? ¿Por qué la población negra en Estados Unidos es más pobre? Y no solo allá, en todos lados, en la mayoría del mundo. ¿Por qué pasa eso? Dirán algunos, ¿será que las personas negras no saben hacer negocios? ¿O qué? Bueno, pues esto tiene un montón de razones históricas, y creo que es el primer punto de partida para poder entender la gran brecha que hay entre la riqueza de las razas. En el caso de Estados Unidos, la esclavitud existió desde mucho antes que Estados Unidos se independizara. Desde 1619 hasta 1863, más de 2 siglos, 246 años donde la esclavitud era perfectamente normal. Ser un capataz y tener una familia de esclavos negra, ser completamente dueño, vender a los niños, separar a los niños de sus madres, azotar, era normal y era legal por más de 2 siglos. ¿Y el gobierno qué decía? Nada. Esta situación tan inhumana era normal, y no fue sino hasta 1863 que por fin se abolió la esclavitud. Pero esto no fue tan sencillo. Literalmente fue como, bueno, negros y negras, ustedes son libres, pero de alejitos y en la calle, porque esa fue la libertad que se ganaron en ese entonces. Incluso
algunos políticos le preguntaron a las primeras familias libres qué necesitaban para poder mantenerse, para poder ser libres, y lo único que pidieron fue un pedazo de tierra para poder trabajar. Lo bueno se hizo. Abraham Lincoln firmó un decreto en el que se le daban unas 16 hectáreas solo a algunas familias para que pudiesen trabajar, pero esta dicha duró muy poco, duró solo semanas, porque a Abraham Lincoln lo asesinaron y enseguida el sucesor empezó a revertir todas las medidas. Dejaron a todos los negros y a las negras sin tierra y en la calle. Y para colmo de males, el sucesor Andrew Johnson ha dicho que los blancos eran víctimas de discriminación. ¿Pueden creerlo? A mí me parece ilógico, pero esas cosas pasaron y hasta hoy en día pueden llegar a pasar. Los blancos se quejaban y alegaban porque eran discriminados. ¿Saben a mí que me parece muy injusto? Que los esclavos y las esclavas fueron literalmente la riqueza de Estados Unidos durante más de 2 siglos y nunca se les reconoció nada, ni siquiera los derechos más básicos. A mí me gustaría saber, si alguien puede calcularlo, cuántos millones de dólares habrán producido todas las personas esclavas con su trabajo y no les quedó absolutamente nada, porque todo eso fue para la población blanca de Estados Unidos. Ante esto quiero hablar de algo que me parece muy importante, y es a lo que yo le llamo la inercia de la riqueza o de la pobreza. Resulta que no muchas personas han entendido que la riqueza crea riqueza. Crear riqueza de la riqueza es bastante fácil, y la pobreza también se hereda. Imaginémonos una familia blanca a principios del siglo XX en Estados Unidos que tiene una casa gracias a que sus abuelos pudieron amasar una riqueza a costa de sus esclavos, muy seguramente. Esta familia seguramente tenía todos los privilegios para que sus hijos e hijas tuviesen por lo menos educación de calidad, buen ambiente, comodidades, no se preocupaban por la comida, en fin, tenían riqueza. Estos niños y niñas blancas les va a quedar más fácil crear y desarrollar las habilidades que les permitirán no solo conservar la riqueza que seguramente heredarán, sino que además podrán crear riqueza con lo que ya tienen. Y esto es algo que está comprobado y pasa generación tras generación. Desafortunadamente, para las familias pobres esto les juega en contra. La población negra ha tenido que cargar con el peso de la pobreza generación tras generación a lo largo de las décadas. Y es que incluso así una familia negra tuviese dinero para comprar un pedazo de tierra o incluso comprar una casa, no se las vendían porque el vecindario no quería que lo hicieran, porque las casas que estaban alrededor de donde vivía una familia negra entonces bajaban su valor. Hasta este nivel era el racismo. El esfuerzo que tenía que hacer la población negra para poder acceder siquiera a una casa era descomunal, y eso sigue siendo así hasta el día de hoy, y han pasado más de 150 años. Yo quisiera suponer otra cosa, y es que en Estados Unidos hicieron un estudio bastante interesante. Analizaron una gran población de estudiantes blancos y blancas, y lo mismo hicieron con una población de estudiantes negras y negros que tuvieron acceso a una educación de calidad, la misma. Analizaron décadas después qué tanta riqueza habían amasado ambas personas, y resultó que la población blanca siempre terminaba con una riqueza mucho mayor que la población negra. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Será que definitivamente los afroamericanos no saben hacer negocios y no saben crear empresas? Pues resulta que descubrieron que en el círculo familiar de estos estudiantes afroamericanos habían muchas personas con problemas y con necesidades, y siempre recurrían a la ayuda de uno de los pocos que había logrado tener educación y seguramente estaba ganando mejor. Y bueno, estas personas accedían a ayudar. Mientras tanto, los que fueron blancos, pues todo su círculo familiar eran una cantidad de blanquitos en problemas que realmente no tenían grandes problemas. No es que fueran menos caritativos, sino que realmente no tenían la necesidad de ayudar a sus familiares, y eso les permitió invertir mejor y más fácilmente, y por lo tanto crear más riqueza. Bueno, pero esto es apenas el caso estadounidense. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuánto quisiera yo tener el tiempo? Porque no me va a alcanzar este video para investigar. Esto es una área inmensísima de
cómo se ha desarrollado el racismo en Colombia. Y tal vez lo haga, pero para un segundo video. ¿Qué pasa en Colombia? Para nadie es un secreto que aquí también hay racismo y también tiene causas históricas. Para nadie es un secreto que el Chocó es posiblemente uno de los departamentos con mayor pobreza y mayor analfabetismo del país. ¿Por qué? Y aquí es donde yo quiero ampliar la discusión. Por alguna razón que en este momento empiezo a reflexionar, me llegó mucho más fácil la información de Estados Unidos, que igual es importante y tiene relevancia, y pues por este desafortunado hecho nació toda esta indignación alrededor del mundo, pero también me hace preguntarme qué está pasando en mi país, porque una de las razones por las cuales hago esto es porque quiero aprender y quiero ser parte de la solución. Pero bueno, con lo poco que sé, porque hay muchas personas que muy poco saben como yo, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es que es evidente que esto es un problema estructural e histórico muy importante. O sea, es complejísimo. Y esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser mucho más conscientes de lo que está pasando y de nuestra situación. Empezar a entenderla, a conocerla y a ver que hay un montón de razones históricas que no se pueden ignorar. Cuando los problemas son de tal magnitud, es muy importante el rol del gobierno y del Estado. Por eso fue que lo inventamos, para organizarnos como sociedad. Y por eso es que es tan importante votar, y votar de manera informada. ¿Y por quiénes debemos votar? Pues aquí en Colombia el tema es bien difícil. Pues votemos por políticos, personas que por lo menos muestren un poco de interés en hacer reparaciones a las poblaciones que han sido afectadas generación tras generación por siglos. Pero acá en Colombia cualquier político, y eso sí les importa un bledo su ideología política con tal de ganar cualquier puesto o cargo, todos van a mostrar intereses en hacer reparaciones. Y aquí pueden prometer 1.000.000 de veces que van a hacer escuelas y colegios en el Chocó y que van a llevar la educación de calidad, pero de aquí a que eso sea realidad, del dicho al hecho, hay un trecho de corrupción que, mejor dicho, nos sentamos a llorar literal. Pero bueno, es interesante, por ejemplo, suponer un caso hipotético. Y volvemos al caso que expuse al principio de este video. Esa sería una posible reparación que se podría hacer desde el punto de vista de la educación, que es algo que a mí me llama tanto la atención. Entonces, brindar beneficios que favorezcan a estas poblaciones que han sido tan afectadas. Tenemos que entender que la calidad de la educación en el Chocó seguramente es mucho menor que la que hay en un colegio privado en Bogotá. Y por lo tanto, una niña como la de este caso hipotético que se llama Carla, que tiene que pasar por un montón de preocupaciones, que no tienen computadores, unos computadores terribles, o que no hay ni siquiera acceso a internet, y que a pesar de todas las dificultades haya logrado tener un puntaje como este hipotético de 320, pues caramba, eso es una hazaña al lado de una niña blanca que seguramente tuvo una educación de muchísimo mayor calidad. Esto es complejísimo y aquí mucha gente se va a levantar y me va a empezar a decir, pero ¿qué pasa si esto no es factible o no es viable? La solución no es tan simple como bajar un puntaje de corte. La solución tiene que ser integral y ahí hay que evaluar otro montón de cosas, porque si nosotros damos estos beneficios a la ligera, luego va a resultar que estas personas que tienen tantas dificultades cuando lleguen a la universidad no pueden porque siguen habiendo muchas dificultades y empieza a haber una deserción masiva. O sea, es que esto es bien complejo, pero lo que yo quiero hacer es que empecemos a pensar en eso justamente, en las reparaciones, y que mostremos interés en ser parte de las reparaciones. Y seguramente nos vamos a equivocar y nos vamos a dar cuenta en el camino como sociedad y el gobierno que fallamos tratando de reparar por una u otra razón. Pues se aprende y se vuelve a intentar de otra forma. Pero esta ya es una discusión diferente y es una discusión que deberíamos tener en este momento. ¿Qué se está haciendo para reparar? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? ¿Por qué puede fallar? ¿O por qué puede ser un gran avance? ¿Y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aceptar esto y a ser parte del proceso? Yo sé que esto no es una gran investigación. Esto es apenas un video que quise hacer de un momento a otro, pero así se empieza y estoy dispuesto a investigar, sobre todo si hay personas que me quieren ayudar y que me quieren enseñar y que quieren ser parte de esto. O sea, esto es apenas el principio. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar esto. Así que mi invitación, además de hacer la reflexión, es a que me escriban, a que me comenten, a que me digan si tal vez estoy equivocado,
a que me digan si estoy ignorando cosas que pueden llegar a ser muy importantes. Quisiera escuchar las versiones de los que están estudiando esto o de las personas que han vivido en carne propia el racismo. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo puedo ayudar desde mi posición, de la posición en la que estoy? O sea, ¿qué realmente, qué podemos hacer? Protestar, votar, hablar, reflexionar, dialogar, estudiar. Estudiar es un trabajo inmensísimo. No todos tenemos la oportunidad de ponernos a estudiar el racismo en Colombia desde que nació y sacar un programa. Pues para eso está el Estado también, ¿no? Que se supone que está estudiando y mirando a ver qué hace. Pero entonces que nos muestren, que nos digan, y nosotros podemos exigir también a las personas a las que les hemos votado, y cada vez que haya un caso de producción reprocharlo a más no poder, pero repetirlo, decir y bajar a los corruptos, que a veces parece imposible en este país, joder. Pero bueno, algo es algo. Gracias por escuchar esta humilde intervención. Estoy muy atento a cualquier cosa que pueda aprender y nos vemos luego porque esto apenas comienza. Bien o no, estoy grabando, pero relajado, esto sigue corriendo, esto es difícil, man. Bueno, yo pues estoy aquí porque quiero ser parte de detrás de cámara. Quiero también gastar tiempo de edición ahí, memoria en tu PC. Pero bueno, es un primer intento y está quedando. ¿En qué iba, huevón? Se me olvidó. A este nivel era el racismo.